Comentario Abdías. Año 586 a.C. Lugar: Jerusalén. Suceso: la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia. Vemos a los soldados iracundos destruir las murallas, masacrar a la gente e incendiar la ciudad. Pero notamos algo más. Vemos al otro lado a un grupo de vecinos, los edomitas, que animaban a los babilonios a arruinar la ciudad. Destrúyanla, gritan, estrellen sus niñitos contra las rocas y exterminen a los judíos. Salmos 137, verso 3 a 9. ¿Quiénes son esos que deseaban que cosas tan terribles les ocurriera a sus vecinos? Son hermanos de los judíos. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Esaú era por fuera un hombre mucho mejor que el tramposo Jacob. Sin embargo, Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob. Esaú se mudó a las montañas del sur y estableció el reino edomita, pero continuaron como enemigos. Este pequeño libro de Abdías, el más corto del Antiguo Testamento, trata de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, Edom e Israel. El profeta presenta un mensaje doble: la venganza de Dios sobre Esaú, versículo 1 al 16. En Jeremías 49, versículo 7 al 22, el profeta anunció la caída de Edom. Es más, hay aquí en Abdías algunas citas de esta profecía. Esta es el rumor o pregón que Abdías oyó: Dios vengaría a Israel y destruiría a Edom, porque por sus pecados. ¿Cuáles fueron estos pecados? Orgullo, versículo 3 a 4. Edom era una nación pequeña, pero se jactaba de grandes logros. En realidad, Edom estaba labrada en las rocas. El pueblo literalmente puso su nido en ellas. Versículo 4. La principal ciudad de Edom, Petra, estaba labrada en las laderas de las montañas y la fortaleza vacía e inexpugnable. Comparece Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Alianza. Versículo 7. En lugar de compartir la carga de sus hermanos en Israel, los edomitas se aliaron con las naciones circunvecinas para oprimir a Jerusalén. Violencia. Versículo 10. Los edomitas ayudaron a destruir a Jerusalén, como al no hacer algo para impedirlo y al animar a los que realmente hicieron el daño. Se pusieron delante, versículo 11, y rehusaron ponerse al lado de los judíos. Esto nos recuerda al sacerdote y al levita en la parábola de Cristo del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 31 a 32 a 33. Tal vez no levantemos la mano para dañar a otros, pero al observar sin hacer algo participamos del crimen. Regocijo. Versículo 12. Edom debía llorar por la calamidad de su hermano, pero en su lugar se regocijaba y mofaba. Véase Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18. Saqueo. Versículo 13. Se aprovecharon de la suerte de los judíos y robaron la riqueza de la ciudad. Dios vio este saqueo a pesar de que los ladrones escaparon. Frenan el escape de los judíos. Versículo 14. Algunos judíos trataron de escapar y proteger sus familias, pero los edomitas bloquearon el camino. Incluso ayudaron a capturar a los que huyeron y los entregaron a los babilonios.
Embriaguez de celebración. Versículo 16. Los edomitas echaron mano a su provisión de vino e hicieron gran celebración. Al final, su enemigo fue derrotado. Pero nótese el versículo 15. Dios los trataría de la misma manera que trataron ellos a los judíos. Véase también el Salmo 137, versículo 8 y 9. Traicionaron a los judíos, por lo tanto, sus propios aliados los traicionarían. Versículo 7. Saquearon y robaron, y del mismo modo les robaron a su nación. Versículo 5 al 6. Edom fue violento, así que sería exterminado por completo. Versículo 9 y 10. Edom quería la destrucción de los judíos, por eso Babilonia destruyó a Edom. Versículo 10 al 18 y 18. Edom segaría lo que sembró. Véase también Isaías 34, versículo 5 al 15, Ezequiel capítulo 25, versículo 12 al 14, capítulo 35, versículos 1 al 15, Amos 1, 12, 11 y 12. La victoria de Dios para Jacob, versículos 17 y 21. Esa pequeña palabra más en el versículo 17 marca el punto decisivo. Dios promete liberación y purificación al monte de Sión. Sí, Israel pecó y por sus pecados destruyeron el templo, pero Dios limpiaría y restauraría a la casa de Jacob y no a la casa de Esaú. Los edomitas. Nótese en el versículo 18 que hay tanto reunión como restauración. Por la casa de José, las tribus del sur y la casa de Jacob serán como fuego contra Edom. El día vendrá cuando los judíos recuperarán sus posesiones, su tierra, su templo, su ciudad y su reino. La palabra clave en los versículos 17 al 20 es poseer. Sin duda, Israel posee la tierra debido a la promesa de Dios a Abraham. La nación posee su ciudad también, pero no las posee por completo, porque durante siglos las naciones gentiles la han pisoteado. Hay un día venidero, sin embargo, cuando Jesucristo le dará de nuevo a Israel sus posesiones, para que las disfruten y usen para la gloria de Dios. Y el reino será de Jehová. Qué maravillosa manera de concluir este breve libro. Hoy el rey ha sido rechazado y el trono de David está vacío en Jerusalén. Los judíos están en la condición triste que describe Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Sin rey, sin sacerdote, sin sacrificio, ni sacerdocio. Pero cuando Cristo vuelva, la nación mirará al que traspasaron, serán limpiados y perdonados, y el reino se establecerá. Daniel vio a Cristo, la piedra, descender y aplastar a todos los reinos del mundo. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. No importa lo que ocurra en los asuntos de Israel mientras las naciones gentiles tratan de controlarla o capturarla. Puede estar seguro de que Dios cuidará a su pueblo y un día le dará el reino prometido. Pero debemos mirar más profundamente en este libro si queremos obtener todo el mensaje espiritual, porque Esaú y Jacob representan más que dos hermanos o dos naciones, representan dos fuerzas opuestas, la carne y el espíritu. Esaú era un hombre atrayente, activo, saludable, extrovertido, atlético. Jacob era un hombre de caza, lleno de engaño y planes egoístas. Si usted tendría que escoger a uno de estos muchachos, sin duda habría seleccionado a Esaú, pero Dios escogió a Jacob. A través de toda la Biblia se conoce a Dios
como el Dios de Jacob. Esta es la gracia de Dios. La salvación no es por mérito, es por gracia y únicamente por gracia. Dios usa a Jacob para ser el padre de las tribus de Israel. Dios le dio sus pactos y promesas a Jacob, no a Esaú. De modo que Jacob representa al Hijo de Dios, escogido por la gracia de Dios, a menudo pecando y fracasando, pero a la larga obteniendo su herencia. Representa la lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Esaú ilustra la carne, activa, poderosa, arrogante, conquistadora, rebelde y siempre pareciendo estar del lado de la victoria. Sin embargo, Dios ha pronunciado juicio contra la carne y un día ese juicio caerá. Edom era arrogante y rebelde. Edom se rió cuando Jerusalén cayó. 5 años más tarde, no obstante, Edom también cayó ante Babilonia. ¿Y dónde estaba Edom hoy? Este mundo se jacta en la carne, en lo que ha conseguido, cuán fuerte es la carne. Pero un día toda carne caerá ante la victoria de Cristo. Le hace Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Y nótese en especial los versículos 17 y 18, donde se menciona continuamente a la carne. El conflicto entre Esaú y Jacob, la carne y el espíritu, corre a través de toda la Biblia. Los Herodes del Nuevo Testamento eran edomitas. Uno de ellos mató a los niños judíos en su intento de destruir a Cristo. Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18. Otro Herodes asesinó a Juan el Bautista. Otro mató a Santiago, el hermano de Juan. Hechos capítulo 12. El conflicto actual entre Israel y árabes no es sino una continuación de esta misma batalla que empezó en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. La carne versus el espíritu, orgullo versus sumisión, el camino del hombre versus el camino de Dios. El conflicto continuará hasta que Cristo vuelva y establezca su reino. Hay una ley de retribución escrita en la historia. Las naciones reciben en retribución lo que les han dado a otros. Versículo 15. Y hace Jeremías capítulo 50, versículo 29. Las naciones gentiles en particular se llamarán a rendir cuentas por la manera en que han tratado a los judíos. Quizás falten años, pero el juicio caerá sobre todos los que se han negado a hacer la voluntad de Dios.